Bueno, ya está grabando, a ver. ¿Sí ve que le ha ido bien? ¿Usted tenía el link roto, José? Ah, ¿ya estamos grabando? Sí, ya. Ya, A mí no me sale. ¿Cómo que no a le mí sale? No me sí, sale el botón rojo por ningún lado. O sea, ya a mí sale sí que me estamos sale. grabando, pero... Ah, ya, es que se ve arriba. Bueno, listo, no. No, Dios. Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre, estamos Elvis, @Elvis con Z Rojas. José @JoséGeek LML. Estamos en redes como @podcastrah y nos pueden escuchar en todas las apps de podcast. Recuerden que en nuestro Patreon pueden apoyarnos con $1 mensual para recibir un montón de beneficios. En este episodio vamos a hablar sobre los videojuegos y cómo aparece el imperialismo Young en estos mismos. Hoy estamos con nuestra querida amiga, colega y ahora famosa presentadora, Valentina Mena. ¿Qué más? Hola, ¿qué hacen? Mi nombre es Valentina Mena Castro, no soy Ernesto Pérez, pero casi. Pero lo conoce. Valen, pues además de ser nuestra coestrella de Volver al Presente, también trabaja en RTC, también es historiadora y la trajimos porque ella ha trabajado, investiga y le gustan los videojuegos. ¿Cómo podemos empezar a abordar este tema tan complejo, tan etéreo? ¿Cómo creen con la cultura pop? ¿Con algunas referencias? ¿Qué referencias ustedes tienen del imperialismo? Bueno, yo quiero arrancar como hablando un poquito de un video que me vi literal hace como 15 minutos, que habla de la relación del ejército estadounidense con Hollywood, específicamente en el área de reclutamiento. Entonces, en el video el man ponía un ejemplo de la secuela de Día de la Independencia, hablando un poco de Will Smith. Día de la Independencia tuvo una secuela hace unos años y parte de la campaña de expectativa, parte de la campaña comercial de esta película eran unos anuncios ficticios para unirse a la agencia espacial que pelea, como al ejército espacial que pelea en esa peli. Entonces hacen referencia a la guerra de 1996, que es la de la Día de la Independencia original, y al final de todos esos anuncios siempre mandan un sitio web. Cuando uno entraba a ese sitio web, le daba unirse, reclutarse a uno mismo. Entonces, si tú le dabas eso, te ponía una serie de pruebas con minijuegos y con quizzes y vainas así que te hacía subir de rango. Y la vaina era que estaba alojada esa página en la misma página de reclutamiento del ejército estadounidense, que es como goarmy.com o algo así. Y además tenía los logos oficiales del ejército estadounidense, del US Army. ¿Sí? Del US Army. Entonces el man hacía como esta comparación y explicaba que muchas películas de Hollywood, sobre todo en años recientes, películas de ciencia ficción, pero antes de eso, pues películas bélicas en general, trabajan muy de cerca con el ejército gringo, no solamente para recibir asesoría, bueno, más bien, a cambio de recibir asesoría, el ejército solamente pide nada más y nada menos, algo así sencillito, y es derecho al veto o aprobación del guión final. ¿Por qué? Pues precisamente para asegurarse que en esa película, que seguramente va a ser taquillera porque es algo de Hollywood, va a recibir plata, pues que no haya ninguna imagen negativa del ejército de Estados Unidos. Y esto es válido tanto para Día de la Independencia 2 como para películas como Battleship y sobre todo para muchas películas de Marvel. Ahí también mencionaba, por ejemplo, que la primera escena de todo el universo cinematográfico de Marvel, ¿qué es? La primera escena es un convoy militar, una caravana militar. No se muestra, digamos, la realidad del ejército estadounidense, pues que son unas condiciones muy, no solo violentas, sino también deplorables para todos sus veteranos y demás, y todos los problemas también de violencia, tanto sexual como física, que hay dentro del mismo ejército, sino se muestra, pues, como ellos iban tranquilos y unos terroristas, pues, los atacan. Entonces, quería decir todo esto solamente para comenzar la conversación Para así decir que el suave, ejército es una mierda. a Casual, decir que el ejército imperial es casual, casual. Que no pueden sacar una libreta estos
No, estoy seguro que en Estados Unidos al menos debe ser un poquito más eficiente el sacar la libreta militar, pero bueno, No eso tienes es que tema. sacarla para empezar. Ajá. Como Detalles, el no es sándwich, no es obligatorio. obligatorio. Por eso es que se tienen que preocupar tanto por el reclutamiento. Claro. Pero bueno, eso lo podemos seguir hablando. Quería como poner esto sobre la mesa como para hablar como de esa relación del ejército estadounidense, que es una de sus principales Sí, armas es una arista. para expandir la libertad en el mundo. Y pues para ver que en cosas que uno creería como inocentes, tal vez, o que uno no le mete mucha cabeza, el MCU, el universo cinematográfico de Marvel, pues están plagados de propaganda, porque pues eso es propaganda al fin y al cabo. Y la propaganda, o sea, la palabra propaganda tiene como connotaciones muy peyorativas, pero pues aquí yo las quiero entender como simplemente una forma de dar información que está completamente sesgada hacia un lado porque te quiere vender una ideología particular. Ujú. Entonces, para pasar de, ay, es que eso es propaganda ya, sino no, analicémoslo como lo que es, como una forma de dar información. Entonces, nada, ahí les boto la pelota a ver ustedes qué dicen, porque pues eso era lo que yo preparé para ahorita. Eso es todo lo que Descansa la tengo para defensa. decir. Eso es Ya todo no lo que tengo tengo nada que más decir. para decir el resto Gracias. del episodio. Soy José, gracias. ¿Cómo lo ves tú, Ali? Pues en cuanto a la propaganda política estadounidense, por lo que he estudiado y por lo que sé, es una cosa que no es estática, o sea, no es algo como que siempre se mantenga igual, sino que la propaganda política estadounidense se puede vivir más o menos como en tres periodos. Primero en la independencia, luego en la propaganda de la Segunda Guerra Mundial y luego en la propaganda, lo que tú dices como de reclutamiento ya en una época mucho más moderna de la guerra de Afganistán, de la guerra de Irak, porque pues cada uno respondía a una necesidad gubernamental específica. La primera pues era buscar la independencia, lograr que la gente se uniera a la causa independentista, lograr convencer a la gente de que los británicos les estaban haciendo daño, o sea, tiene como todo un entramaje complejo de únanse a nosotros para sacarlos a ellos porque no nos están dando la representación. En la Segunda Guerra es lo mismo. Únense a nosotros porque Hitler se va a apropiar del mundo, nos va a matar a todos y todos vamos a ser nazis y todo va a ser un caos. Y pues ya en Afganistán, Irak y la guerra del Golfo es únanse a nosotros porque los demás son terroristas. Entonces son una serie de premisas que los estadounidenses y pues que el gobierno estadounidense, más allá de los estadounidenses, lo hace con una serie de fórmulas que a veces parecen hasta matemáticas y todo el cuento, que le responde a cada uno de los contextos que necesitan. Entonces no solo es como la propaganda porque sí, sino la propaganda para qué. ¿Cuál es el objetivo que están buscando? ¿Qué es Ujú. lo que se está necesitando en este momento? Entonces es una propaganda social, cultural, es una propaganda no solamente política y es una propaganda que siempre se tiene que estar en constante revolución y si no se queda estancada y pues así mismo se va a quedar el imperialismo estancado. Como que se va actualizando. Por ejemplo, Ujú. veía, o sea, pongamos el ejemplo de Marvel. Pues en las primeras películas, sobre todo Iron Man, pues es el ejército también uno de los protagonistas. No se les ve hacer ningún crimen de guerra. El Ujú. criminal ahí en teoría pues son los terroristas y es el mismo Stark como que por su empresa, pero pues que es lo primero que se corta de ya no voy a hacer más armas, ahora voy a hacer para el bien. El mejor amigo, ¿quién es? Pues es un general, un coronel del General. ejército, Rhodey, que después empezaría en la segunda película, pues juega un papel también muy importante como con ese contractor, con Gillian, no, el caso. Este man juega un papel importante, ¿no? Y eso fue como en 2008, 2009. Pasemos a casi una década después y Capitán Marvel, o sea, la Capitana Marvel es propaganda pura y dura para Pura y la dura. Fuerza Aérea estadounidense. No solamente las dos protagonistas son de la Fuerza Aérea, la paleta de colores de su traje de superhéroe, de superheroína, tiene los colores de una camiseta de la Fuerza Aérea y intentan tratar el tema del acoso sexual o del acoso, pero lo pasan muy por encimita, es como, listo, le pasó una vez y ya no le volvió a pasar y ya, y se superó a ella misma porque hashtag tú puedes hacerlo adelante y ya. Por la misma época que estaba saliendo eso, la Fuerza Aérea empezó a sacar spots de televisión, comerciales en televisión, enfocados a mujeres.
que las mujeres se enlistaran en la Fuerza Aérea. Entonces, tiene mucho que ver también una cosa con la otra. Sí, a mí me gusta mucho como la división que nos propone aquí, ¿vale? Porque, claro, hay toda una gesta al momento de la independencia, ¿no? Recurren a ciertas formas pues para que la gente se una a su plan, pero me parece muy interesante que, o sea, utilizan esas mismas divisiones o esos periodos históricos para un poquito también enviar esos mensajes de imperialismo, ¿no? De superioridad, por ejemplo, en las películas siempre sobre la independencia de Estados Unidos, pues uno los ve como magnánimos, que siempre tuvieron demasiada influencia, que como que estaban en el top, o sea, como una serie de virtudes y valores que también se ven reflejados después en el ejército de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que eran estos jóvenes, iban a pelear para salvar a las otras personas y salvar al mundo. Y aún así muta después también con la Guerra Fría y detener al comunismo, como con todos estos miedos que habían. Entonces, esa división me parece muy interesante para empezar y partir de una forma de entender, es que cuando yo empezaba a analizar como esto del imperialismo, uno sabe que está explícito e implícito, ¿no? Como con las películas sobre el Día de la Independencia, sobre todo las bélicas. Pero al momento de tratarla es como muy, muy etéreo. Es como si está, pero no está. Y es que ese es el objetivo precisamente de la propaganda específicamente en Hollywood. Pensemos por ahora en Hollywood solamente. Es precisamente que si uno se pone a analizarlo, pues para alguien que sabe cómo funcionan esos discursos y esas formas de comunicar, pues ahí está. Pero la gracia es que tú no te des cuenta de eso. Y sí, es un tipo de manipulación fuerte. Por ejemplo, con el ejemplo que les decía del Día de la Independencia 2, pues parce, eran comerciales y trailers que se enfocaban en luchar contra aliens. Pues obviamente el ejército estadounidense, que sepamos, no hace eso hoy en día. Hasta ahora. Pero lo que están intentando hacer es una equivalencia de mira qué chimba sería estar en el ejército, porque lo que hacemos es pilotear aviones, lo que hacemos es defender la libertad, lo que hacemos es lo bacano. Y digo que también es propaganda, no porque sea del ejército, sino porque están dejando por fuera muchas cosas como el hecho de, qué sé yo, que les pagan mal, que los veteranos terminan en la calle y hay estadísticas que lo dicen. Aquí pues no me las sé de memoria, pero muchos habitantes de calle en Estados Unidos son veteranos de guerra. Y con problemas mentales muy graves a causa de la guerra y que el gobierno no se hace cargo de ellos. O sea, ellos terminan mal y luego terminan con 80,000 problemas psicológicos y tú los ves pidiendo en la calle a pesar de que tienen dinero del gobierno por ser veteranos, pero no les cubren las enfermedades mentales. O por ejemplo que la tasa de suicidios en veteranos de guerra es como algo así como el doble o el triple que en la población en general. Entonces les venden una experiencia a partir de, bueno, en este caso de la ficción, como relacionada con la ficción, pero también están vendiendo una experiencia que no es como la están pintando y por eso es que digo que es propaganda, porque están mostrando solo un lado de la moneda y están dejando por fuera como, realmente si fueran honestos pues tendrían que decir como, damos becas para estudiar en universidad, pero solo el 15% de las personas que están en el ejército, el resto se mueren de hambre, qué sé yo. Entonces es como por ese lado, ¿no? Y por el lado de que se usa la ficción para hacerlo. Y eso me parece también muy problemático. Claro, porque eso ya es una evolución misma de la propaganda. O sea, pensemos que durante la independencia no existía la tecnología, solamente se hacía propaganda por medio de algo que tú pudieses tener en la mano y mostrarlo a las personas, que por eso fue la importancia de los panfletos y de la imprenta, que tú lo podías pasar de mano en mano, de mano en mano y así poder crear una idea de, ok, qué es lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo y qué debo hacer. Luego ya con la tecnología como ahorita la tenemos, es un paso muy bravo por lo que tú estás diciendo. Solo te están mostrando una cara de la moneda y parcialmente esa cara de la moneda, porque tras del hecho en las películas y en las series solo te muestran el lado del que gana,
¿qué gana siendo estadounidense? Los valores, la forma de pensar, la forma de exaltar la patria, la forma de ser un héroe. ¿Qué ocurre si eres un héroe? Porque eso también es súper importante, no solo el que se sacrifica por los amigos, sino la perspectiva del héroe, de la importancia de ser estadounidense, de la importancia de que tú vayas a un lugar extranjero, porque todos son lugares extranjeros excepto en la independencia, y te vayas allá sin saber qué te espera, pero que puedas llegar a casa, ser un héroe, así sea enterrar a tus hermanos, dejar atrás a tus compañeros de guerra, pero que tú te sientas como hice esto por mi país, por mi familia. Siempre hay un valor sentimental, siempre hay un valor de nación, siempre hay un valor patriótico. Entonces como que todo esto se condensa mucho en las películas y tú lo ves como por ejemplo en la del soldado Ryan. O sea, al Uf, tipo le claro. pasa de todo, pero es el soldado Ryan, no es cualquier soldado, es el soldado Ryan. Y te dan como esa oportunidad de, mira, puede ser historia, puede ser como este hombre, que era un don nadie de Texas, pero llega y salvó a su patria y dio la vida por su patria. Entonces, como que te venden toda esta película y uno lo naturaliza, porque luego uno ya sabe cómo va la película y cómo va a terminar, pero tú sigues ahí y la quieres ver, que eso es lo peor del cuento. Claro, yo entiendo eso, estoy aquí como intentándolo analizar si esto se presenta en otro tipo de películas. Claro, obviamente el ejército va a terminar bien parado en las películas bélicas, a pesar de que hay películas que intentan mostrar la otra cara, ¿no? Hay una película que se llama Cartas de Hiroshima. Y que es una versión gringa de una Ajá, película Es la japonesa, ¿no? visión gringa de la imagínate. japonesa. Ajá. Entonces Ujú. ahí, o sea, imagínate y me ponía a pensar eso que es, bueno, esta gente intenta mostrar la otra cara, ¿no? Pero aún Ajá. así el ejército, a pesar de los daños que hizo, termina siendo como un ejército que solo recibía órdenes o que al momento del combate, cuando se miran a los ojos, se tocan el corazón. O sea, como que siempre intenta quedar bien parado el ejército. Pero yo lo veo no tanto como un ente del ejército, como un ente, sino más bien a lo que decía Vale y es a los valores como persona. O sea que los valores y que tú seas americano está por encima del ejército y de lo que te pongan a hacer, que es como lo que pasa en la película El francotirador, Ujú. que es este man que pues hizo cosas malas y lo está carcomiendo pues porque sus valores norteamericanos lo obligan a que se remuerda que él no debería actuar así. Claro, está este combate bélico, en fin, estas películas sobre guerra. Pero ¿qué pasa con estas nuevas películas que intentan mostrar esa otra cara? Hay una forma también imperialista ahí. Pero mira que, por ejemplo, con Capitana Marvel es un buen ejemplo, porque primero ya no están usando hombres como héroes, sino que ya se dan cuenta que el hombre no siempre puede ser el héroe, sino que ponen a una mujer. Y eso ya es demanda social. No es porque ellos quieran Ujú. mostrar a una mujer, es porque el mundo quiere ver a una mujer. Eso es Es una cosa como, súper importante. es ese liberalismo woke que lo Sí, único, o sea, que apela a algunos sentimientos comunes, pero que sigue siendo un capitalismo rancio nacionalista imperialista, ¿sí? claro, imperialista, patriarcado, todo lo que tú quieras pensar y Pero además que tú con banderitas de piensas colores. con banderitas de colores, exacto. En 2 años de esclavitud, Ajá. ¿ven alguna forma de imperialismo? O sea, el imperialismo, o sea, lo digo porque en todo va a haber alguna noción de valores estadounidenses, ¿sí? Ujú. Sí. Siempre van a apelar a eso. O sea, eso es una forma de imperialismo, ¿no? Demostrar de que la libertad, de que el valor de la familia, ¿no? Que es importante primero los valores, de cuidar el entorno. Diría Vin Diesel, family. ¿Sí? La familia. La familia. O sea, lograríamos ver estos, no sé si llamarlo microimperialismos, no sé, o sea, como vainas que buscan mostrar la otra cara de la moneda, pero que eventualmente Pero caen igual en termina siendo lo imperialismos. mismo. Ajá. Sí, yo creo que Pues sí, yo si creo que uno busca, sí. encuentra. Yo creo que si uno busca, encuentra, porque Hollywood sigue siendo Hollywood, ¿sí? ¿Y quienes manejan Hollywood? Pues no son los negros del Bronx Mm-mm. o del sur de Estados Unidos, no, pues son los mismos señores blancos que Blancos han judíos manejado todo eso. Judíos. con mucho dinero. Sí, entonces yo siento que aquí lo importante es como mirarlo todo con unos lentes críticos, ¿no? Entonces, por Claro. ejemplo, 12 años de esclavitud o Django.
por ejemplo, Ujú. Django desencadenado. Pues son dos historias sobre la esclavitud negra. En una de esas hay un héroe blanco, en otra el protagonista pues es un esclavo también, pero pues, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo termina salvándose? ¿Sí? No me acuerdo, es una pregunta honesta. No me Ah, acuerdo cómo termina. estabas Me quedando ahí acuerdo que dura 12 años siendo esclavo. Antes no era Sí, esclavo, era un violinista, si no estoy mal. Él era un Y al violinista final, y ¿qué al pasa? final Al se final, salva ¿quién? por eso. Él se salva por su mismo arte, ¿no? Por el ser violinista. Porque era diferente a los demás. Ya no me acuerdo. Entonces, ¿no es porque termina la guerra y lo compran? Creo que no, porque él al final se libera, sí, al final creo que es ¿no? libre, pero no me acuerdo si hay un blanco que participe en eso. Honestamente no me acuerdo, me la vi hace mucho. Ya no me acuerdo. Bueno, creo que el punto al que quiero llegar en este caso es que, pues obviamente Hollywood va a querer contar historias estadounidenses, ¿sí? Tal vez no todas lo sean o no todas sean, tengan eso en el centro, pero sí nos van a querer contar algo de ahí. Bien sea el sueño americano clásico, bien sea la lucha por la libertad a partir de un aparato militar, bien sea eh, el liberalismo, el capitalismo, o bien sea algo más moderno como somos un país diverso que pues que acepta inmigrantes, que acepta personas de todos los colores, razas, credos y demás, pues que también es otra forma que se ve en Estados Unidos. Ahí la vaina es mirar, y es algo que pues como historiadores también nos deberíamos fijar, es cómo se relaciona eso con la realidad material que están viviendo. Y no es para sentarse simplemente a sacar una lista de, ay, es que en esta película, como lo que decían de Encanto, la gente, ay, es que en Encanto no hay paramilitares, ay, es que en Encanto no hay motosierras. Pues no es solamente eso, aunque pues, vale, listo, se puede contar, pero no es quedarse ahí, sino bueno, entonces, ¿qué historia nos está contando y por qué nos está contando esa historia? ¿Y en qué contexto la está desarrollando? No solo en la Ujú. película, sino en acá, porque es importante que en este momento de la historia esté saliendo esa película y no otra. Claro, claro. Yo lo entiendo, sí, sino que me ponía a pensar si esto del imperialismo que de pronto se ve más o se puede percibir mucho más en algunas películas por su tipo, porque recordaba muchos en las series animadas, mi propio Padre de Familia, Los Simpsons se burlan mucho de eso, ¿no? Pues está un capítulo entero de cuando Bart se vuelve cantante, ¿no? Sí, la Y que banda de meten Luxor. mensajes La banda de Luxo. subliminales. Banda de Luxo, somos la ley, el mejor grupo, mejor que el mamey. La banda de Luxo y como todo este mensaje de la Marina, únete. O simplemente cuando Homero se quiere registrar porque son juegos de guerra y que le dicen como, no, Ah, por favor, sí. no responda la pregunta número 9. El de It's My First Day. Sí, es mi primer, el de atómico, se dice atómico. Entonces, claro, ahí se puede percibir como esto, pero siempre está enfocado en el ejército. Pero mira que Los Simpson es una serie súper imperialista porque te está Claro. mostrando la cotidianidad de una familia gringa. A pesar de todo lo que ficción pueda ocurrir, te está mostrando las posibilidades que te da la libertad, que es que un hombre como Mero Simpson, que no tiene ni un carajo de estudios, está trabajando en una empresa de energía nuclear, que Que le le da pagan para muy tener una bien, casa que le da para completa, tener una mantener casa, toda una familia de tres cuatro, hijos. mantener 3 hijos, el perro, el gato y tras del hecho puede hacer todo. Y ese es, y el contrapeso de Homero Simpson, Frank Grimes, que es el man que estudió, que le parte la vida a todo y por eso se termina suicidando Frank Grimes. Entonces, uno se pone a pensar, claro, no me está mostrando a toda hora los Simpson como el ideal americano, pero sí me está mostrando la cotidianidad de un americano. A partir de la sátira, sí, vale. Ujú. Sí, Claro. o sea, es una sátira de la vida cotidiana, pero igual, pues nosotros siendo niños impresionables, pues decíamos como, uy, qué chévere ir a vivir a Springfield, ¿no? O sea, pues uno tampoco Sí, lo veía como con ojos tan críticos de todas formas. además que buscabas Springfield y te das cuenta que Springfield es el nombre más común de Estados Unidos en los pueblos, y entonces no dices dónde quedará Springfield. Ahí, por ejemplo, pues digamos que yo creo que
sería bueno que distinguiéramos también entre como imperialismo, como literalmente ir a meterse al rancho de otro país, que Estados Unidos en el siglo XX lo ha hecho incontables veces y en el siglo XXI. Entonces es un imperialismo bastante literal de me meto a su rancho a ponerle a matar a este man de izquierda y a ponerle un presidente de derecha para que chupe. Y eso lo han hecho. Pero eso es imperio, no imperialismo. Esa es la diferencia. El imperialismo es ideológico. Lo que estamos hablando es precisamente eso, Ujú. un ala como más cultural Ujú. y que no solamente es Estados Unidos, pues Europa también lo tiene, incluso México aquí en Latinoamérica tiene un peso cultural muy fuerte y se podría hablar obviamente también de imperialismo cultural mexicano. Claro. Ujú. El hecho de que los niños chiquitos hablen mexicano, pues por los doblajes ya es un síntoma de eso, pues. Ajá. Claro, porque, a ver, tenemos que tener en cuenta que la idea de imperio, o sea, el imperio es el que va, invade y se expande. Va, Ajá. invade y se expande, que eso fue lo que hizo Estados Unidos hasta lo último que hizo fue Hawái, que fue la última anexión a Estados Unidos, pero ahora se dio cuenta que no podía expandirse, porque expandirse la gente no iba a decir como, ay, sí, sigue, tú me caes muy bien, eres estadounidense, Ujú. vienes a traerme la libertad muy bonito, pues no, acá ya tenemos nuestra forma de vivir. Entonces, como llegaron a ese estancamiento que igual se agarraron la mitad de México, así como por la cara, comenzaron a hacer la otra forma de imperialismo, pero es como un imperialismo más sutil, que es con las bases militares. Nos meten una Ujú. base militar aquí, en todas partes, ves unas bases militares de gringos que no representan poder en sí mismo porque ellos teóricamente no pueden hacer nada sobre el país, pero aún así están ahí, que es por esa la misma razón en que Joe Biden se fue ahorita para Polonia a decirle pisa un pie acá y le bombardeamos la vida, porque no puede hacer nada en Polonia, pero sí puede ejercer poder sobre Polonia. Y esa es la Ujú. importancia de ese imperialismo como territorial. Ahora, imperio, la idea de imperio. Ahora, el imperialismo es mucho más complejo porque tú puedes estar él está en la Casa Blanca, pero nosotros estamos aquí hablando de él. Y eso ya es otra clase de poder, porque es un poder que va mucho más allá, que es un poder que naturalizamos y que ya lo tenemos en nuestra cabeza. Nosotros ya sabemos qué es ser estadounidense, dónde viven los estadounidenses, sabemos cuál es la capital de Estados Unidos, sabemos quién es el presidente de los Estados Unidos y nosotros podemos estar aquí en Bogotá estudiando cualquier cosa, pero se sabe, ¿sí? Y eso ya es otra clase de poder, su poder más cognitivo, incluso. Ya teniendo esta definición, para que se hagan una idea, ustedes que nos escuchan y no confundan las cosas, pasemos a la segunda parte, que son los videojuegos y la representación del imperialismo. A lo que vinimos, vamos. A lo que vinimos, a lo que nos truje chencha, dicen en México. Sí, Imperialismo imperialismo. cultural mexicano. Es que México es nuestro referente en memes. En todo. En muchas cosas, sí. Eso es una locura. Pero eso no nos hace luego latinoamericanos. Un poco, sí. Que toda Latinoamérica se identifique con los doblajes mexicanos. Y después que porque en Fox News dicen que estos países son países mexicanos. Sí, que porque Los somos México Mexican 1, México countries. 2, México de café. México de cocaína. De cocaína. Uy, Sí, ese es también. muy buen video, parce. Es muy chistoso. Sí. Listo, entonces en los videojuegos. Y pues obviamente está Call of Duty, ¿no? Call of Duty. Se El sirve llamado ahí. del deber. Del deber. Ajá. O sea, Carlos Duty no. No. Carlitos Duarte. Carlitos Duarte, Carlos Duty. Parce, Carlos es Duty, que, amigos. bueno, Call of Duty es como el ejemplo más rampante y obvio de propaganda entendida como dijimos ahorita, estadounidense. Ya, eso es lo único que voy a decir ya. Ese es todo mi aporte, gracias, muchas gracias. No he jugado ningún Gracias. otro, muchas gracias. Hasta mañana. Pero Call of Duty, aparte de ser eso, es que ha sido analizado como eso. Hay un estadounidense que se llama Corey Mead, que él es profesor de la NYU, y el man se ha dedicado a buscar cómo el gobierno estadounidense, por una parte, ahorra plata, porque le da a jugar a los soldados Call of Duty cuando bajó el presupuesto para la defensa, o sea, después de Obama, cuando todo comenzó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, les da Call of Duty a los soldados para que ellos
entrenen sin la necesidad de gastar en rifles, en balas, en entrenamiento físico, sino que los pone ahí a jugar, por una parte. Y por otra parte, le hace el doble trabajo, y es que tú en tu casa, desde Latinoamérica, desde China, desde Japón, desde donde se pueda jugar Call of Duty, estás entendiendo cómo funciona el ejército estadounidense en cualquier época temporal, desde la Segunda Guerra hasta la actualidad. Entonces es un ejercicio súper interesante de cómo todo el mundo juega Call of Duty y todo el mundo sabe que rifle le dispara mejor que otro, y el soldado estadounidense también lo sabe. Es una cosa re compleja. Por ejemplo, eso de lo que dices de los rangos, ¿sí? O sea, de que uno entiende cómo funciona entonces el ejército. Qué gonorrea, ¿no? O sea, qué gonorrea saber cómo funciona un ejército, cuáles son los rangos, cuántas estrellas tiene, cuántas condecoraciones, todo eso a partir de jugar un videojuego. Y esto lo decíamos en otros episodios de Random, por ejemplo, el hecho de que para que aparezcan armas tengan que estar licenciadas, o sea, que le paguen a las manufacturas, Sí. a las empresas que producen armas para poder poner esas armas en los juegos, igual que los juegos de carro le pagan a las empresas de carros y Ujú. FIFA le paga a las ligas y eso por poner los equipos y demás. Eso me Ujú. parece a mí algo muy, muy denso y de todas formas siento que ahí también la alianza entre industria de videojuegos y Fuerzas Armadas pues también va muy de la mano, porque pues en últimas, pues tienen que ir de la mano para poder hacer juegos que cada vez sean más reales, juegos que cada vez sean más inmersivos. Tal vez por eso es que han virado un poco en los últimos años viraron de nuevo a guerras pasadas, como la Primera Guerra y la Segunda Guerra, y aquí vuelve el tema de siempre, y es que siempre son las mismas putas guerras, o sea, siempre quieren Ujú. contar las Ujú. mismas putas historias. Y vuelve también el tema que hablábamos antes de un liberalismo woke, entonces que es súper progresivo poner mujeres en los videojuegos de guerra, Ujú. a pesar de que no sean históricamente correctas, pero es para apelar a esas nuevas audiencias. O sea, y nos hacen preguntarnos por qué hay una mujer en la guerra y no por qué hay guerra en sí. Ujú. Sí, ¿por qué los humanos elegimos violencia? Eso para hablar de videojuegos de guerra nomás. Aquí en el juego te botan la guerra de una, no te cuenta qué pasó, por qué estás ahí, por qué está en la guerra, porque si tú eres estadounidense estás en la playa de Normandía. No, a ti te bota la guerra y ya, fin. Vaya y eche bala. Sí, no, yo quería sumarle ahí un poquito, por ejemplo, en el Black Ops, que es el de la Guerra Fría, ¿no? Y sí, lo que tú dices, tú eres un espía que tiene secretos y te están interrogando y tú vas jugando las misiones, pero no hay como un contexto claro, ¿no? Simplemente hay un enemigo que es el comunismo, que hay Ujú. que frenar a los malditos rusos, que hay que matar a Fidel Castro. Entonces hay como toda una, pues no sé, un guión enfocado a que como todas esas afirmaciones y esas ideas, ¿no? De que el malvado siempre va a ser alguien que se vista de rojo y que tenga la palabra comunismo o terrorismo. Ujú. Entonces me parece muy, muy, muy loco y ahí sí se puede percibir muy bien pues esta idea del ejército, ¿no? Como que intentan ser sutiles, pero no lo logran. O no Ajá. sé si es algo, nos quieren hacer pensar que son sutiles, pero no lo son. Bueno, no sé. Ujú. Y todo está enfocado en enaltecer el ejército. Y mi pregunta aquí sería es, ¿qué tan efectivos son? ¿Creen que ustedes que toda esta propaganda es efectiva? O sea, a las personas sí les va a agradar entrar al ejército. Yo creo que más que agradar, a la gente le queda una idea clara de qué es el soldado, a qué se dedica el soldado, cuáles son los valores del soldado, que por lo general son la familia, son guiados por la religión, guiados por la idea de hermandad y ante todo la libertad. Y eso le queda claro a la gente porque parte de mi tesis fue ver eso. Dentro de todo lo que yo estoy viendo, ¿será que en serio la gente, más que se crea el cuento, más que quiera hacerse parte de ellos, lo entiende? Y la gente lo entiende. La gente no es boba, porque ya tiene la exposición de las películas, de la música, tiene la exposición de los noticieros, tiene la exposición de las series, tiene todo este entramado que viene y se condensa de una manera didáctica en los juegos. Y al momento de ser didáctico, tú no solamente te estás viviendo, tú no solo lo estás viendo como en una película, sino que tú lo estás haciendo, pasas a una meta realidad.
Y al pasar a esa metarealidad de, oye, soy un soldado en la Segunda Guerra, soy gringo, tengo que hacer esto para sobrevivir, la gente se come el cuento en ese momento. Y luego dicen, uy, ¿qué hice? Y luego ahí sí, como dice José, uff, ay, ¿qué pasó? No necesariamente es que quieran hacerlo, pero lo entienden. Y eso es una cuestión mucho más compleja e interesante. Ahí a mí me parece también que los videojuegos tienen un potencial que no está siendo completamente explotado o explorado. Bueno, explorado en algunos casos sí, sobre todo en juegos independientes, pero en Ujú, estos grandes juegos AAA como Call of Duty, como incluso a veces Assassin's Creed bueno, juegos AAA de grandes compañías, juegos que se podrían tomar la delicadeza de explorar temas profundos de la humanidad como, pues bueno, spoilers para Spec Ops The Line, pero pues Spec Ops The Line no lo he jugado, pero he visto suficientes videoensayos que hablan de él como para saber qué pasa. Pues es un juego en el que tú eres, eres parte de una compañía de francotiradores y a medida que va avanzando el juego, ellos te van poniendo como decisiones no explícitas. O sea, la decisión que ujú, te ponen no es picha botón X para matar a este o es picha botón Y para matar a este, sino ujú, es un man que te dice como mata a esa persona que está ahí capturada. ujú, Entonces, si tú no lo matas, pasa algo. O sea, si tú te quedas quieto esperando, pasas algo. Si tú ujú, disparas hacia otro lado, pasa otra cosa. Sí, pero el juego nunca te dice cuáles son las opciones. Y al final terminan es contando una historia de cómo esta compañía de francotiradores son humanos y están cometiendo básicamente crímenes de guerra y tienen que vivir con eso. Sí, o sea, tienen que ujú, tomar decisiones muy pailas en medio de una guerra y el juego lo explora. En medio de esos juegos AAA, como también Battlefield, y creo que esto lo comenté en otro episodio, pero lo voy a repetir porque me gusta mucho, el Battlefield 1, que es basado en la Primera Guerra Mundial, hace lo que tú dices, vale, que apenas arranca te mete a una guerra, pero entonces te pone dos mensajes muy clave antes de mandarte. Te dice, lo que vas a experimentar a continuación es combate en primera línea. Listo, se ujú, pone la pantalla en negro y sale otro mensaje, dice, no se espera que sobrevivas. Entonces, claro, es el tutorial en el que inevitablemente en algún punto las vainas se van a poner muy difícil porque tú no sabes manejar al bicho, ujú. al bicho, eh, como para romper la tensión. Sí. eh, y pues te matan y sale el nombre de un soldado y cuándo nació, cuándo murió. Te mandan a otro soldado a hacer otra parte del tutorial y así sucesivamente y te van contando como en la Primera Guerra Mundial murieron tantos jóvenes, se perdió toda una generación, ta, 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 ta. Y eso como tutorial me pareció una recontrachimba. ¿Cuál es el problema? Que en el resto del juego, en las historias que te cuenta el resto del juego, no problematizan absolutamente nada de eso y terminan siendo historias de héroes y de heroínas que, pues, que siguen glorificando la guerra, ¿sí? O sea, se Ujú. cagan en todo lo que hicieron en el tutorial de realmente ponerlo a pensar en uno como mierda, o sea, Esto es me una morí persona. y, o sea, si yo era una persona y me morí en Ujú, unas condiciones repailas porque en un punto te matan con gas pimienta, en otro punto te matan con un tanque, te dicen como tantas personas quedan inválidas. Y eso es algo que a mí me parece como muy denso, ¿no? O sea, que me parece que, volviendo al punto que quería hacer, es que hay un potencial para explorar todos estos problemas que tiene la humanidad en una forma que sea comprensiva, en una forma que sea interactiva y en una forma que en serio a uno se le quede en la cabeza porque las historias de los videojuegos a uno lo marcan. Y más Mm. cuando están ligados a una parte emocional, en una parte sentimental tan fuerte como lo es la muerte, la pérdida, el amor, el la familia, sacrificio. el sacrificio, todas esas cosas que, por ejemplo, Valiant Hearts sí explora, lo podrían aprovechar más las empresas de videojuegos, sobre todo, por ejemplo, también para hacer críticas al imperialismo. Por ejemplo, Call of Duty Black Ops, los, los dos Black Ops que no sé si el 3 tiene historia, creo que no, creo que salió solo multijugador, pero el Black Ops 1 y el Black Ops 2 pudieron haber hecho mucho Claro. más por el hecho de Claro. demostrar cómo las operaciones militares manejan el poder en ciertos lugares, pero terminan es metiéndose por otro lado que en últimas termina también glorificando.
la guerra. Y no solo eso, ¿no? Siempre se concentran sobre todo esos de la Guerra Fría, ¿no? Con Rusia y el espionaje y es como todo este mundo secreto y que no se podía confiar en nadie. Pero pues si se colocaran en ese papel de problematizar la Guerra Fría, pues vienen aquí a Latinoamérica y esta vaina está hecho es una caldera. Financiación de grupos ilegales, surgimiento de guerrillas. Entonces, claro, aquí no era Guerra Fría para nada. Que está el caso, pues los casos de Centroamérica, Ujú. Chile, Operación Cóndor, casi como la mayoría de las dictaduras que hubo en Latinoamérica, dictaduras de derecha, pues surprise, surprise, Estados Unidos. Y eso, por ejemplo, no te lo va a contar un videojuego. Y si te lo cuenta, van a hacer que ellos sean los buenos. Ujú. Porque en los videojuegos también es muy fácil poner, bueno, estoy hablando de videojuegos como los videojuegos AAA, tipo Call of Duty, Ujú. Battlefield, todos estos juegos, pues es muy fácil poner esa dicotomía entre bueno y malo. Que en Hollywood hoy en día es más fácil hacer en la ciencia ficción que en una película bélica, por el Ujú. simple hecho de que, pues, el hecho de matar aliens no le va a dar remordimiento a nadie. Ujú. Por eso Halo también es ser apología al Sí. sistema. Y Halo es una chimba, me gusta, pero pues, parce, uno lo tiene que mirar críticamente y el hecho de que estén diciendo como estamos cogiendo niños huérfanos para hacer super soldados, pues le habla mucho a uno de cómo el sistema de reclutamiento de Estados Unidos está como desde temprana edad llamando niños que tienen condiciones económicas adversas. También es que hay que pensar que todas estas problemáticas que tú planteas, que son problemáticas netamente humanas de la misma complejidad, como tú lo estás diciendo del video, del principio del tutorial, de que esto es una persona que vivió, que murió, que toda la cuestión está sentimental, no ayuda a la idea de la propaganda, porque la idea de la propaganda es masiva. Tú te debes identificar en cualquiera para crear una idea de masa. Y eso es una idea que viene, o sea, toda la propaganda estadounidense, que es algo muy chistoso, está completamente basada en Goebbels, que sí, era nazi, pero los gringos se dieron cuenta de la importancia que hizo este man, que se copió todo. O sea, todos los 11 preceptos de Goebbels, tú los puedes identificar fácilmente en un videojuego, en una serie, en una canción, porque es increíble cómo esta gente se copió de todo. Entonces, claro, en el momento en que tú complejizas a un personaje, ya sea de película, ya sea de videojuego, tú les estás dotando de otras cosas que se salen fuera del canon de lo que debe ser la propaganda. Entonces, claro, tú puedes meterle la parte sentimental, puedes meterle los dilemas morales de yo qué hago aquí, la parte existencial de yo qué hago aquí, si yo soy yo, ¿por qué me tengo que venir acá a matar con el otro si el otro también está viniendo acá a matarse conmigo y no sabemos del uno del otro, pero los dos tenemos familia, pero los dos tenemos amores, sensibilidades, o sea, como todo esto, pero al momento en que le metes esa complejidad, ya rompes la propaganda, porque la propaganda tiene que ser repetitiva. Por eso es que todos los juegos son iguales, porque tiene que ser algo cíclico, algo que se te quede en la cabeza, tiene que ser algo masivo, tiene que ser algo que lo capto yo acá, lo capta alguien en China, lo capta alguien, tiene que ser un mensaje uniforme. Entonces, al momento que tú le quitas esa uniformidad, rompes la propaganda y pierde lo que se busca, ¿sí? Entonces uno se pondría a pensar como, no, pues es que todas las productoras de videojuegos, de estos juegos en particular, son gringas. Y va uno a ver y no. Hay productoras en Oslo, hay productores en Finlandia, hay productores en Latinoamérica, es una conjunción de varias cosas que uno diría, no, es que solo lo pagan los gringos. Probablemente solo lo paga el gobierno gringo, pero que se están prestando otras personas de otras partes del mundo también es una realidad. Entonces es algo muchísimo más complejo, claro. Sí, o sea, tú no le vas a apuntar a mandar un videojuego de disparos en primera persona, aunque pues seguramente existen, pues que sea una crítica completa y una deconstrucción del ejército norteamericano, porque pues no, o del ejército, incluso de cualquier ejército de cualquier De país de la cualquier OTAN, ejército. de la actual OTAN. Ujú. Sí, entonces como que pues no va a vender de todas formas. O sea, ya en unos años vamos a sacar un juego de Estados Unidos allá en Ucrania y uno ser el soldadito en Ucrania y batallar contra los rusos. O sea, no se te haga raro, porque Sí, nos o estábamos quedando sin guerras para los juegos. por ejemplo, pues digamos, juegos como
sea, toca hacer más guerras para que la Claro, industria del videojuego se salve. claro, porque piénsalo de la siguiente manera. Dentro del análisis que hice en la tesis estaba en que se salían ciertos videojuegos dependiendo de la necesidad contextual de Estados Unidos. ¿Cuál era la necesidad contextual de George Bush? Que la gente se enlistara para irse a Afganistán. Y todos los juegos que eran Afganistán, Irak, el enemigo único, los terroristas, Halo, todo esto. Eso duró incluso hasta Obama. ¿Cuál era la idea de Trump? Make America Great Again. ¿Cuándo fue Ujú. Great America? Salvando la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué sale? ¡Pum! El Call of Duty Segunda Guerra Mundial. Salen todos los ahí está entre el bache un poquito del Red Dead Redemption 1, entre el paso entre Obama y Trump, ¿sí? Entonces, cada juego responde a la necesidad social contextual. ¿Cuál sería la necesidad contextual ahorita que uno vería en Biden? Pues que se unan al ejército, pero que sean buenas personas, pero que no se metan, pero que sepan Que sean respetar a Estados woke. Unidos, que sea woke, no serías un soldado, sino serías una mujer, entonces, y probablemente una mujer lesbiana o bisexual, porque estás haciendo, sí, y probablemente serías Ujú. afroamericana, entonces es una Con una complejidad skin en tu con arma. una skin en tu arma, claro, porque ante todo la individualidad y probablemente tendrías piercings y tatuajes, ¿sí me entiendes? Entonces, la necesidad social sería actualmente es algo muy complejo y entonces tú dices, no, pues en la guerra en Rusia y Ucrania, porque ¿a dónde más hay guerras de Estados Unidos? En ningún otro lado. Eso se van a usar mal que bien para los videojuegos. Sí, total. No, pues nos centramos mucho en la guerra, que es como lo más explícito y donde se reúne todo, ¿no? Lo político, Ujú. porque Ujú. en muchos de los diálogos en que uno ve, pues está, ¿no? El presidente o el sargento que dice como, no, las órdenes son de arriba y necesitamos no sé qué, esto va contra la ideología de acabar con el comunismo, no sé, de frenar a las tropas rusas que nos quieren, bueno, en fin. Entonces, ahí en estos juegos de guerra hay una amalgama y habría que haber una construcción muy, muy interesante para saber el tema de los discursos políticos que se manejan y cómo también se ven reflejados en los videojuegos, que también es una forma de imperialismo. Claro, por ejemplo, las cosas de estilos de vida, por ejemplo. Ujú. O sea, de vender, por ejemplo, el sueño americano. Y Ujú. también se puede ver cómo se construyen. Por ejemplo, en Fallout, pues Fallout, habíamos hablado en otro capítulo de Random también, qué pena ser tan autorreferencial, pues cómo es la visión del futuro que viene desde un pasado de Estados Unidos. Sí, o sea, Ujú. como ese futurismo y ese optimismo de los años 50 se ve representado en un futuro postapocalíptico, pues pana, eso también es un tipo de imperialismo porque pues nos están mostrando es cómo el mundo pues gira alrededor de Estados Unidos, ¿sí? Ujú. Por Y ejemplo. tampoco te tienes que ir a tan el futuro, o sea, piensa en los Grand Theft Auto. Sí, uno pensaría, no, pues es que nos están mostrando de la criminalidad, yo no sé qué, pero igual es una criminalidad estadounidense. ¿Qué te está mostrando Mm, Grand Theft Auto? Puedes cumplir el sueño americano, pero ¿a qué costo? Esa es otro tipo de propuesta. Porque si tú miras los personajes de Grand Ujú. Theft Auto, sí, tienes a CJ, que del barrio por allá en Los Ángeles, sí, ok, pero ¿dónde termina CJ? Ves a Nico Bellic en Grand Theft Auto 4. Sí, un inmigrante que llega en el bote, pero que lo logra en la tierra de las oportunidades. ¿A qué costo? ¿Sí? O sea, la propuesta también no solamente tiene que ser a lo bélico, sí. bélico de irse allá a la guerra, Sí. sino también en las microhistorias que De se piu, 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 pueden, piu, de pa, 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 boom, 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 resumen de la Segunda Guerra Mundial, pa, pa, boom, boom, sino también en las microhistorias que presentan, por ejemplo, estos juegos de primera persona, que bueno, sí, en sus versiones online ya es otro nivel y en sus versiones de roleplay, pues ni se diga, sí. pero que las historias principales sean hombres extranjeros, hombres afroamericanos o white trash, que también sale por Como ahí en Trevor. cada una, como Trevor Sí. o como el mismo Michael, que sí, o sea, Ah, sí. venía de ser un white trash, pero se volvió con plata, ¿sí? Que todo, o sea, toda esa idea de la Un tierra de las levantado, como dicen. oportunidades, es un levantado, sí, exacto. Una Es revista. una revista. Exacto. No sé, siempre me ha causado indignación y aquí ya es un tema ahí por ejemplo, con las noticias y con lo que se divulga en los medios de comunicación, que siempre atrapan a narcotraficantes y resulta ser no blancos. O sea, Ujú. Mm, no son personas gringas,
Entonces, por ejemplo, yo veía en España, atrapan a los narcotraficantes colombianos. Yo, pero, parce, tiene que haber alguien español que maneje ese negocio. ¿Por qué no lo atrapan a él? Sí, y en los videojuegos la misma La vaina, misma ¿no? vaina. Siempre es como el latino, este personaje, pero nunca se encuentra uno con el súper duro gringo que sí maneja y que al parecer no lo persigue la policía. O sea, el Michael del asunto tú nunca lo encuentras. Tú encuentras al White Trash Trevor, que incluso lo Sí. podemos ver reflejado en otra serie muy popular que fue Tiger King. Dime algo Ajá. más White Sí. Trash que este man, que termina luego metido el FBI, la CIA y todo el bendito mundo, pero este man era un White Trash que traficaba con tigres y que al fin sí lo encanaron, pero ¿y qué pasó con la vieja esta? ¿Cómo es que se llamaba? La contraparte del man. Bueno, ya no me acuerdo cómo se llama la vieja, que también hacía cosas ilegales y que al parecer mató al esposo, pero nadie le cae. O sea, uno se Sí. comienza a ver las complejidades de los estadounidenses y es como, pero nunca va a caer ella porque es No, una mujer blanca. no, y es muy loco por esa problemática, ¿no? El problema es que no me dejan hacer plata con mis tigres. Ajá. Y es ¿Qué como, clase de problema primermundista es esa y vaina, ni marica? siquiera primer ¿Ah? mundista, es como un problema tercermundista con aspiraciones del primer mundo. O sea, está todo El Joe mal. Exotic. Es Joe Exotic y la otra vieja que ya no me acuerdo el nombre que repetía cada 5 Carol, minutos. Sí. Carol algo, Carol, ¿no? Carol Baskin. Carol La Carol Baskin. Baskin nunca la van a atrapar. ¿Por qué? Porque es una vieja que blanca que heredó dinero sospechosamente de su esposo que dicen que se lo iba a comer a los tigres. Entonces, ¿y a quién le cree uno? Bueno, entonces pues habiendo discutido la cuestión de los videogames y el imperialismo, pues obviamente nos gustaría saber ustedes qué opinan, cómo la ven, cuál es el ejemplo de imperialismo más rampante que han visto aquí de propaganda gringa, así que sea descarado como ¡pum! El Ivan Etniog de los videojuegos. El eslogan de Google cada vez que lo cambia. El eslogan de Google, sí señor. Encanto, amigos, encanto. Entonces, Vamos entonces con el dato random de hoy. bueno, vamos paso a los datos random. José, ¿qué nos trajiste? Bueno, hoy yo les traje, volví a mis andanzas, entonces les traje algo que no tiene nada que ver con el episodio. Y quiero hablarles un poco de una primera parte de la historia del cementerio central de Bogotá. Resulta, sucede, pasa y acontece que hace siglos, pues los muertos no, o sea, no había cementerios. El concepto de cementerio no existía. Y si existía, pues no lo habían traído aquí, porque los muertos aquí se enterraban en las iglesias, en los terrenos de las iglesias y en las iglesias como tal, hablemos por ahora de todo Bogotá, según pues la costumbre católica. Entonces los muertos iban a las iglesias. Desde finales del siglo XVIII, el siglo de las luces, pues se estaba empezando a proyectar un cementerio central para Bogotá, pues para que dejaran de enterrar gente en las iglesias. Lamentablemente, pues no se empezó a construir. Se hicieron las leyes, se dijo que sí, que hágale. Algo así como el metro, que se Un demoró clásico. mucho tiempo de empezar a ser construido, pues el cementerio central de Bogotá solamente empezó a ser construido ya propiamente en 1832, imagínense, ya después de la independencia e incluso después de disuelta la Gran Colombia. El Hospital San Juan de Dios tenía un cementerio público que se llamaba La Pepita desde 1793, pero como era público y quedaba relativamente cerca al centro de la ciudad, pues generó un gran rechazo por parte de la clase alta bogotana. O sea, a la carachas, pues, qué boleta, hombre, tener un cementerio así tan cerca a mi casa, ¿sí? Terrible. Entonces, Bolívar en 1822 ordena separar ya los predios donde después sería el cementerio central y por esa misma época se entierra al primer muerto morido en esos predios. Pero todavía no había cementerio como tal, como la estructura que conocemos hoy en día, con la arquitectura, las alas, los mausoleos y todo eso. No, era un potrero. El primer señor muerto morido que
enterraron ahí se llamaba Buenaventura Ahumada y era un jefe político de Bogotá. Como tal, el cementerio central abrió oficialmente en 1836. Fue puesto ya en servicio por el gobernador Rufino Cuervo, que no es el mismo del Instituto Caro y Cuervo. Ese es otro man que también tiene el nombre Rufino y también tiene el apellido Cuervo. Pero digamos que venía usándose desde 1832, que fue cuando comenzó la obra, y se llamaba Cementerio Universal. En el 39 construyen la capilla y en el 56 pasa a ser manejado por la Iglesia Católica, aunque poco tiempo después volvería al Estado y luego se formaría como una junta mixta y bueno. La figura icónica que hay en la entrada, que si han pasado por la calle 26 o han entrado incluso al cementerio, pues es la que está encima de la puerta principal, es nada más ni nada menos ni nada más que el dios Cronos, o bueno, el titán Cronos, que a su mano derecha tiene un reloj de arena, una clepsidra, y a su izquierda tiene una guadaña, una hoz, una guadaña. Esa estatua, esa figura fue construida entre 1904 y 1905 por el arquitecto colombiano Julián Lombada. La historia de este cementerio en el siglo XX se pone muchísimo mejor, entonces esa la voy a dejar para otro dato random. Pero pues en el siglo XIX me parece que es muy, muy interesante ver primero cómo se originó, o sea que la muerte, la relación de los humanos con la muerte ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Y no siempre fue obvio el hecho de que existieran cementerios como sitios, entre comillas, neutrales, es decir, que no fueran iglesias donde guardar muertos, o sea, donde guardar cadáveres, que son cosas que los humanos producimos todos los días, bien sea por una guerra, por enfermedades, por causa natural, pero todos los días se muere gente. Y pues es una necesidad humana, o sea, es algo más que los humanos tienen que pensar para organizarse y que en este caso entra dentro de las tareas del Estado y que en ese momento entró dentro de las tareas de un Estado joven, de una república nueva que se tenía que preocupar como mierda, ¿qué vamos a hacer con la gente muerta aquí en Bogotá? Porque las iglesias se llenan o las iglesias pues tienen cierto poder que no queremos compartir con ellas. Entonces esta historia también nos habla de esa relación Estado-Iglesia que se dio a lo largo de todo el siglo XIX, también en parte del XX, pero pues me pareció muy interesante que algo tan sencillo como quién se encarga de la muerte dé para hablar de relaciones Estado-Iglesia, de una parte cultural, de una parte económica, urbanística, política y eso. Si quieren escuchar más de esta relación con la muerte, les recomiendo un capítulo de la serie de Netflix que sale de un podcast que se llama The Midnight Gospel. Creo que es el último en el que hablan de la relación de los humanos con la muerte y dan unos datos muy, muy interesantes que encajan perfectamente en el siglo XIX en esta historia. Y ya. Te faltó agregar sobre las veladoras, porque antes no existía el lugar donde se velaba el muerto, se velaba en la sala de la casa. No existía sí. un lugar, sino que, y no te estoy diciendo hasta que siglos atrás, no, hasta hace 60 años todavía se velaban los muertos en las salas, no existía como el lugar de llevarlo, que allá lo arreglan, que allá lo cuidan, sí, arreglaban el cadáver, pero se velaba en la sala de la casa y pasaba una noche en la sala de la casa. Y eso en las series gringas todavía se ve mucho, ¿no? O sea, necesariamente no tienen el ataúd ahí con el muerto, pero la velación, o sea, la parte del luto se hace en las casas y llevan comida y eso. No sé aquí en Colombia qué tanto se haya dado eso, pero básicamente había señoras que se alquilaban para ir a llorar las plañideras. lloronas. Creo que Que No solo eso. en la costa hartísimo se nota, Ajá. todavía se hace. Usted ya empezaba a arrendarse las casas por temas económicos, se prestaba el salón comunal Sí, para la velación de los muertos ahí en el barrio. con los multifamiliares y todo el cuento, sí, señor. Ajá. entonces, pues ese era el dato random que fíjense que nos da para hablar de más cosas. Bueno, muchas gracias por escuchar Random Access History y si nos quieren apoyar más, lo mejor que pueden hacer es Recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares y hasta con desconocidos, porque el voz a voz es la mejor forma para que crezca este y otros podcasts. también pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como @podcastrah de Random Access History.
Además pueden unirse a nuestra comunidad de Discord para charlar y compartir cosas chéveres. Les dejamos el link en las notas del episodio. Y si quieren ayudarnos aún más, pueden apoyarnos monetariamente siendo nuestros mecenas en patreon.com/randomaccesshistory. Desde $1, solo $1 al mes, reciben más cosas de los episodios y unas videollamadas para hablar y parchar un rato. Un agradecimiento especial a Sergio Tobar por su música y a Valen por estar con nosotros y parchar así de chévere. Muchas gracias, Valen. Gracias, chicos. Cuando quieran, quiero. De nuevo, gracias por escuchar y se despiden como siempre quien les habla, Elvis, @Elvis con Z rojas. José, @JoseGeekLML en todas las plataformas. Y Valentina Mena me pueden escuchar en Volver al Presente todas las veces que salgamos. A veces salimos los sábados, por lo general salimos los sábados, así que pueden escucharme en Volver al Presente.